Dios te bendiga, Dios te bendiga. En esta preciosa mañana te traigo una reflexión muy linda. ¿Qué vaso eres tú? ¿Eres vaso de honra o vaso de deshonra? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, nos dice de esta manera las Sagradas Escrituras: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vamos a ver nosotros qué tipo de vasos somos. Dice que en los tiempos antiguos se acostumbraba a colocar en las entradas de la casa un vaso lleno de agua fresca, el cual se disponía para saciar la sed de cualquier visitante y mucho más cuando éste venía de recorrer largas distancias. Estos eran llamados vasos de honra. Era una costumbre muy importante cuya finalidad era brindar atención a los huéspedes. Hoy vamos a ver nosotros. El vaso de agua era para saciar la sed de cada visitante. ¿Me entiende, mi amado? Se limpiaba de nuevo y se colocaba en la entrada para cualquier persona que se acercara a la puerta pudiera saciar la sed. También eran puestos en la entrada del templo de Jerusalén. Dios nos compara en vasos de honra o vasos de deshonra, o un vaso sucio o un vaso limpio. Es decir, que nos considera instrumentos útiles para un servicio específico. Y al estudiar nosotros sobre este vaso, lo primero que notamos es que este instrumento ha sido diseñado para contener algo valioso. Lo segundo es que contiene la utilidad y es de servir a quien desea hacer el uso de este contenido, mi amado. Otra de las cosas es que podemos apreciar del vaso es que no es un instrumento que se crea solo. Tiene un hacedor que se encarga de diseñarlo y darle forma a la que se desea obtener. ¿Usted qué es? ¿Qué se considera ser? ¿Es un vaso de honra o es un vaso de deshonra? El hombre es igual que el vaso. Ha sido diseñado por Dios con la finalidad de ser útil. Esto nos habla del servicio hacia Dios, del servicio al prójimo, del servicio hacia los demás. Lleva dentro de sí la esencia del Padre Creador, su Espíritu Santo, y ha sido creado con un propósito eterno desde antes de la creación del mundo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Efesios 2:10. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amo en el amor de Cristo. Bendiciones, bendiciones de lo alto. ¿Tú sabes qué tipo de vaso eres? Prepárate para el servicio de Dios. Dios te hace ese llamado en este día, en esta mañana. Bendiciones, bendiciones. Te amo en el amor de Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En esta preciosa mañana te traigo una reflexión muy linda. ¿Qué vaso eres tú? ¿Eres vaso de honra o vaso de deshonra? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, nos dice de esta manera las Sagradas Escrituras: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vamos a ver nosotros qué tipo de vasos somos. Dice que en los tiempos antiguos se acostumbraba a colocar en las entradas de la casa un vaso lleno de agua fresca, el cual se disponía para saciar la sed de cualquier visitante y mucho más cuando éste venía de recorrer largas distancias. Estos eran llamados vasos de honra. Era una costumbre muy importante cuya finalidad era brindar atención a los huéspedes. Hoy vamos a ver nosotros. El vaso de agua era para saciar la sed de cada visitante. ¿Me entiende, mi amado? Se limpiaba de nuevo y se colocaba en la entrada para cualquier persona que se acercara a la puerta pudiera saciar la sed. También eran puestos en la entrada del templo de Jerusalén. Dios nos compara en vasos de honra o vasos de deshonra, o un vaso sucio o un vaso limpio. Es decir, que nos considera instrumentos útiles para un servicio específico. Y al estudiar nosotros sobre este vaso, lo primero que notamos es que este instrumento ha sido diseñado para contener algo valioso. Lo segundo es que contiene la utilidad y es de servir a quien desea hacer el uso de este contenido, mi amado. Otra de las cosas es que podemos apreciar del vaso es que no es un instrumento que se crea solo. Tiene un hacedor que se encarga de diseñarlo y darle forma a la que se desea obtener. ¿Usted qué es? ¿Qué se considera ser?
¿Es un vaso de honra o es un vaso de deshonra? El hombre es igual que el vaso. Ha sido diseñado por Dios con la finalidad de ser útil. Esto nos habla del servicio hacia Dios, del servicio al prójimo, del servicio hacia los demás. Lleva dentro de sí la esencia del Padre Creador, su Espíritu Santo, y ha sido creado con un propósito eterno desde antes de la creación del mundo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Efesios 2:10. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amo en el amor de Cristo. Bendiciones, bendiciones de lo alto. ¿Tú sabes qué tipo de vaso eres? Prepárate para el servicio de Dios. Dios te hace ese llamado en este día, en esta mañana. Bendiciones, bendiciones. Te amo en el amor de Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En esta preciosa mañana te traigo una reflexión muy linda. ¿Qué vaso eres tú? ¿Eres vaso de honra o vaso de deshonra? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, nos dice de esta manera las Sagradas Escrituras: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vamos a ver nosotros qué tipo de vasos somos. Dice que en los tiempos antiguos se acostumbraba a colocar en las entradas de la casa un vaso lleno de agua fresca, el cual se disponía para saciar la sed de cualquier visitante y mucho más cuando éste venía de recorrer larga distancia. Estos eran llamados vasos de honra. Era una costumbre muy importante cuya finalidad era brindar atención a los huéspedes. Hoy vamos a ver nosotros. El vaso de agua era para saciar la sed de cada visitante. ¿Me entiende, mi amado? Se limpiaba de nuevo y se colocaba en la entrada para cualquier persona que se acercara a la puerta pudiera saciar la sed. También eran puestos en la entrada del templo de Jerusalén. Dios nos compara en vasos de honra o vasos de deshonra, o un vaso sucio o un vaso limpio. Es decir, que nos considera instrumentos útiles para un servicio específico. Y al estudiar nosotros sobre este vaso, lo primero que notamos es que este instrumento ha sido diseñado para contener algo valioso. Lo segundo es que contiene la utilidad y es de servir a quien desea hacer el uso de este contenido, mi amado. Otra de las cosas es que podemos apreciar del vaso es que no es un instrumento que se crea solo. Tiene un hacedor que se encarga de diseñarlo y darle forma a la que se desea obtener. ¿Usted qué es? ¿Qué se considera ser? ¿Es un vaso de honra o es un vaso de deshonra? El hombre es igual que el vaso. Ha sido diseñado por Dios con la finalidad de ser útil. Esto nos habla del servicio hacia Dios, del servicio al prójimo, del servicio hacia los demás. Lleva dentro de sí la esencia del Padre Creador, su Espíritu Santo, y ha sido creado con un propósito eterno desde antes de la creación del mundo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Efesios 2:10. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amo en el amor de Cristo. Bendiciones, bendiciones de lo alto. ¿Tú sabes qué tipo de vaso eres? Prepárate para el servicio de Dios. Dios te hace ese llamado en este día, en esta mañana. Bendiciones, bendiciones. Te amo en el amor de Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En esta preciosa mañana te traigo una reflexión muy linda. ¿Qué vaso eres tú? ¿Eres vaso de honra o vaso de deshonra? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, nos dice de esta manera las Sagradas Escrituras: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vamos a ver nosotros qué tipo de vasos somos. Dice que en los tiempos antiguos se acostumbraba a colocar en las entradas de la casa un vaso lleno de agua fresca, el cual se disponía para saciar la sed de cualquier visitante y mucho más cuando éste venía de recorrer larga distancia. Estos eran llamados vasos de honra. Era una costumbre muy importante cuya finalidad era brindar atención a los huéspedes. Hoy vamos a ver nosotros. El vaso de agua era para saciar la sed de cada visitante. ¿Me entiende, mi amado?
Se limpiaba de nuevo y se colocaba en la entrada para cualquier persona que se acercara a la puerta pudiera saciar la sed. También eran puestos en la entrada del templo de Jerusalén. Dios nos compara en vasos de honra o vasos de deshonra, o un vaso sucio o un vaso limpio. Es decir, que nos considera instrumentos útiles para un servicio específico. Y al estudiar nosotros sobre este vaso, lo primero que notamos es que este instrumento ha sido diseñado para contener algo valioso. Lo segundo es que contiene la utilidad y es de servir a quien desea hacer el uso de este contenido, mi amado. Otra de las cosas es que podemos apreciar del vaso es que no es un instrumento que se crea solo. Tiene un hacedor que se encarga de diseñarlo y darle forma a la que se desea obtener. ¿Usted qué es? ¿Qué se considera ser? ¿Es un vaso de honra o es un vaso de deshonra? El hombre es igual que el vaso. Ha sido diseñado por Dios con la finalidad de ser útil. Esto nos habla del servicio hacia Dios, del servicio al prójimo, del servicio hacia los demás. Lleva dentro de sí la esencia del Padre Creador, su Espíritu Santo, y ha sido creado con un propósito eterno desde antes de la creación del mundo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Efesios 2:10. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amo en el amor de Cristo. Bendiciones, bendiciones de lo alto. ¿Tú sabes qué tipo de vaso eres? Prepárate para el servicio de Dios. Dios te hace ese llamado en este día, en esta mañana. Bendiciones, bendiciones. Te amo en el amor de Cristo.